Entonces seguimos con nuestra definición. Entonces el razonamiento por contradicción opera de esta manera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, entonces vamos a decir el otro tipo. ¿Listo? Listo. Entonces, listo. Entonces tenemos de nuevo el razonamiento inductivo. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer el 3, el razonamiento inductivo, el cual va a ser el siguiente. Eh, Se dice, el razonamiento inductivo permite obtener una conclusión general o conjetura a partir de los casos particulares. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta, o vamos a hacer los dibujitos que están ahí adentro. Entonces se dice lo siguiente. Entonces tenemos el razonamiento. Entonces tenemos triángulo azul. Luego está el otro, más o menos así. Está el otro que es más o menos así. Listo. Entonces. Y luego están los triángulos rojos. ¿Listo? Entonces tenemos así. Más o menos proporcionados. Se lo hacen allá bien. Y luego está acá. Y luego está más o menos así. ¿Listo? ¿Listo? Entonces tenemos así más o menos. Y White dice, la primera proposición. Dice la primera proposición. Todos los triángulos tienen sus tres lados de igual medida. Entonces ahí me dice que son triángulos. ¿Cómo se llaman los triángulos que tienen todos los lados iguales? Equilátero. Equilátero. Listo. Y ahí me dice el otro que el triángulo que sigue en la secuencia es de color azul. O sea, secuencia de colores. ¿Listo? La secuencia de colores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, aunque en este caso se hace uso de un razonamiento inductivo, no son ambas conjeturas verdaderas. ¿Por qué? ¿Los triángulos son equiláteros? ¿Sí o no? Sí, ahí está equilátero. Sí, profe. Resulta que no. Resulta que dice, la primera conclusión es cierta, pues existen triángulos escalenos e isósceles. Y estos no tienen todos sus lados iguales de igual medida. Un ejemplo, este.
Este no es equilátero, ¿o sí? Este resulta que es un triángulo rectángulo, porque si yo complementara acá y complementar acá, pues sería un rectángulo. ¿Listo? Entonces el triángulo equilátero, no. ¿Listo? La segunda, la secuencia de colores. Dice, la segunda conclusión sí es cierta, porque el triángulo que continúa la secuencia es la que muestra a la derecha y dibuja una figura más o menos así. ¿Listo? Entonces tenemos así una figura, más o menos. O sea que en este caso, la secuencia de colores es verdadera. ¿Listo? O sea que aquí hay un razonamiento inductivo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Preguntas, dudas, inquietudes. Si no, yo sigo de largo. ¿Qué tema? Si es que tenemos mucho. Listo. Entonces, voy a borrar esta parte. Listo. Entonces, listo. Listo. Ahora vamos a ir a la parte de ángulos en la página 218. Entonces, ángulos. ¿Qué página, profe? 218. ¿Listo? Página Profe, voy por el libro. 218. Página 218. Listo. Entonces, ¿qué es un ángulo? Un ángulo está formado por dos rectas, ¿listo? Entonces, un ángulo. ah, un ángulo es aquel que cuando se intersecan dos rectas forman, eh, forman, eh, forman un vértice, forman un vértice. Y este vértice se puede medir. En conclusión, es cuánta abertura tiene ese pequeño ángulo, ¿listo? En definitiva. Entonces, hay diferentes tipos de medida. Por ejemplo, si yo tengo dos rectas, vamos a hacerlo así. Si yo tengo dos rectas, vamos a hacer que este vaya a ser mi punto O, por ejemplo, mi punto O, y este va a ser mi punto A, y este va a ser mi punto B, pues yo puedo medir el ángulo de A o B, ¿cierto? Y tengo los segmentos de recta que va a ser OA, es un segmento de recta, y el otro segmento de recta es OB, ¿cierto? ¿Qué tienen en común? El punto O. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, hay diferentes tipos de clases de ángulo. Entonces, vamos acá. Clases de ángulos. Ángulos. Entonces, son diferentes tipos de clases de ángulos. Entonces, voy a tener que la primera clasificación
son adyacentes. ¿Listo? Adyacentes. Entonces, ¿qué es este tipo? ¿Qué es este tipo de, de ángulos? Entonces, por ejemplo, voy a tener un ángulo acá entre dos rectas, pero también comparten, digamos, este ángulo. ¿Listo? Entonces voy a tener dos rectas. Aquí les dibujan la flechita, que son rectas. ¿Listo? Y acá van a tener puntos. ¿Listo? Entonces, están diciendo que vamos a dibujar estos ángulos. Entonces voy a dibujar, por ejemplo, que este sea A y este sea, voy a nombrarlos con letras del alfabeto griego. Alfa y beta. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice que es un adyacente? Dice, si tienen en común el vértice de un lado, pero no tienen puntos interiores en común. Entonces, en este caso, tienen este punto como común, ¿sí? Entonces, me está diciendo que el ángulo alfa es adyacente al ángulo B, al ángulo beta, ¿sí? Es adyacente porque comparten el mismo punto o comparten el mismo vértice. Entonces, porque comparten el mismo vértice. ¿Listo? Vértice. Vértice. ¿Listo? Estos son los ángulos adyacentes. Ahora, vamos a ver el otro que va a ser un par lineal. Ay, perdón. Un par lineal. Entonces tengo par lineal 2. Va a ser un par lineal. De esta manera. Eh, listo. Entonces un par lineal. Entonces, ¿qué es un par lineal? Entonces me dice, dos ángulos forman un par lineal si son adyacentes a sus lados no comunes. Estas están sobre la misma recta en sentidos contrarios. Entonces tengo dos rectas en diferente sentido. ¿Listo? Entonces tengo dos rectas que pues si yo lo quiero llevar hasta el extremo de hacerlo bien, pues vamos a dibujar las flechas común y corriente porque acuérdense que son rectas y decimos que dos ángulos forman un par lineal, que este ángulo lo vamos a llamar otra vez alfa y este ángulo que lo vamos a llamar beta forman un par lineal, ¿sí? O sea, comparten otra vez el mismo vértice, pero resulta que aquí el vértice los ángulos eran menores. Aquí son mayores, ¿sí? ¿Y qué significa un par lineal? Un par lineal es cuando comparten, digamos, por ejemplo, este punto va a tener este ángulo alfa, pero yo también yo puedo tomar alfa y beta, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, un par lineal dice, si son adyacentes, entonces ya decimos que estos son adyacentes porque están al lado, a cada uno de un lado, ¿sí? Comparten esta línea recta. Acá también comparten esta línea recta. O Y sea que es par lineal cuando la base, por así decirlo, es completamente recta y también el otro ángulo, por así decirlo. exactamente. Cuando comparten ángulos, cuando estos ángulos comparten esta línea, también el vértice, pero ojo, estos ángulos son menores, ¿sí? Porque aquí los tienen pequeñitos. En cambio acá, sí, este ángulo es más pronunciado, ¿sí?
Es como lo decía Alejandro. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar esta parte. Para sintetizar el tercero. El tercero se dice opuestos por el vértice. ¿Listo? Entonces, vamos a dibujar las mismas dos líneas, las dos mismas segmentos de recta, y ustedes se van a dar cuenta que este ángulo lo voy a llamar gamma 1 va a ser igual a este gamma 2. ¿Sí? O sea que yo puedo decir que son opuestos, o sea, van en direcciones totalmente contrarias. En este caso, si los queremos ir al extremo, pues puedo dibujar 5 puntos en las rectas. A este lo puedo llamar A, B, C y D, ¿sí? Y este punto lo voy a llamar O como definición. Entonces yo puedo decir que el ángulo que forma A o B es opuesto a el ángulo que forma C o D, con los duty. Ah, no mentiras. Eh, entonces, yo puedo decir eso exactamente a los opuestos del vértice. ¿Listo? Listo, muchachos. Paremos acá y nos veremos la próxima clase, que ya se acabó el tiempo. Tranquilo.